Y bueno, en conjunto con todo el equipo de ayudantía, hemos organizado este repaso, ¿no? Va a constar en 2 días, tanto hoy como mañana. El día de hoy vamos a tener dos ponencias, tanto la de mi persona como la de mi compañero Alan, que ya va a ingresar cuando acabe mi exposición. Y el día de mañana, bueno, van a completar con las demás exposiciones. Y bueno, eh, para ponerles un poquito en contexto, las ayudantías básicamente nos constamos, o bueno, nos conformamos por estudiantes de años mayores que les damos tips, también conceptos, esquemas, definiciones, banqueos, preguntas, etcétera, para que ustedes puedan sobrellevar los cursos de manera correcta, puedan entender, que es lo más importante, y sobre todo que les vaya bien en sus exámenes, ¿no? Entonces, me parece que es el primer contacto que tienen con una ayudantía y bueno, qué honor que sea con la ayudantía de bioquímica y biología molecular. Entonces, bueno, ya sin más preámbulo, pasemos con el repaso. En este caso, yo voy a hacer el repaso de membrana plasmática. Como ustedes están en primer año, están en segundo ciclo aún, por mi parte, el repaso que yo estoy haciendo de este tema va a constar en definiciones que considero que son importantes. También a lo largo de mi ponencia van a ver unos simbolitos como de ADN que considero yo que son importantes o ideas importantes que ustedes tienen que prácticamente grabárselas y que muy probablemente puedan venir en sus exámenes, ¿ya? Y a la parte final del repaso van a haber 6 preguntitas que espero que con todo lo que vayamos a ver, con todo lo que vayamos a repasar sobre el tema, lo puedan responder de manera correcta. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, etcétera, lo pueden escribir por el chat. Estoy acá yo leyendo también y junto con Nicolás. Bueno, vamos a comenzar entonces. Por parte de membrana plasmática, vamos a dividirlo en dos tópicos que son lo más importante. Ah, ya, otra cosa. Como esto es un repaso, esto no es una clase totalmente en su extensión. Es más que nada repasar las cosas más importantes. Obviamente no se toca todo lo más importante, no se toca toda la extensión del tema, sino las cosas más puntuales, más importantes que muy probablemente ustedes vayan a ver en su examen, ¿sí? Pero, o sea, está preparado para que tenga básicamente la carnecita del tema en sí, de lo que es membrana plasmática. Sí, entonces, bueno, vamos a ver tanto composición y organización de la membrana plasmática como el transporte, que es muy importante. Bien, entonces vamos a comenzar con la composición y la organización. Para eso debemos de definir qué cosa es la membrana plasmática. Acá tenemos un esquema y bueno, ¿qué cosa es la membrana plasmática? Viene a ser una bicapa lipídica que tiene como función principal separar el medio interno celular con el espacio extracelular. Es decir, de esta barrera hacia adentro viene a ser el interior de la célula y de esta barrera hacia afuera viene a ser el espacio extracelular. ¿Sí? El grosor de esta membrana plasmática por lo general es de 5 a 10 nanómetros y se suele observar en microscopio electrónico. No sé si ustedes ya habrán llevado prácticas y habrán visto imágenes. Obviamente en la facultad no contamos con microscopio electrónico, pero quizás les habrán proyectado imágenes de fotografías de cómo se ve las estructuras en un microscopio electrónico. Son básicamente grises, en escala de grises. Ahora, si nos damos cuenta en esta imagen que yo he conseguido del libro CARP, que lo pueden ver al pie de página en la referencia, si nos damos cuenta, vemos que esta membrana es un poco compleja, ¿no? Vemos que tiene la bicapa lipídica, pero también tiene bastantes estructuras asociadas a esta. Vemos, por ejemplo, acá proteínas periféricas, integrales, glucolípidos, oligosacáridos, etcétera, ¿no? Todo este enmarañado de cosas viene a conformar la membrana plasmática. Ahora, ¿qué funciones nosotros encontramos dentro de la membrana plasmática? Bueno, el primero es que delimita la forma celular. Creo que eso es un poco de lógica porque la membrana plasmática, como rodea al interior de la célula, como que le da su forma, ¿no? Su formita. El segundo y otra función importante, y justamente acá está el símbolo de ADN que tienen que memorizarse este concepto, esta función, es la compartimentalización. ¿Qué es lo que hace la membrana plasmática? Es formar compartimentos. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática no solamente la encontramos
en el exterior o, claro, en la zona más exterior de la célula, sino también lo vamos a encontrar en las organelas, por ejemplo, en las mitocondrias, etcétera. ¿Y qué es lo que permite? Básicamente como hacer un sello hermético, es decir, delimitar el espacio correcto para decir esto acá es una célula, esto acá es una mitocondria, etcétera. También protección celular, ¿por qué? Porque está rodeando al exterior de la célula y la protege contra agentes físicos y químicos, ¿no? También mantiene la presión osmótica, es importante para el reconocimiento y transducción de señales externas, que ya lo vamos a ver cuando veamos, cuando estemos más adelante en el transporte. Y bueno, ustedes también lo van a ver cuando vean el tema de hormonas, ¿no? Interacciones celulares y es una barrera permeable selectiva. Justamente este simbolito de nuevo se aparece porque es un concepto importante. ¿Qué quiere decir que es una barrera permeable selectiva? Porque esta bicapa lipídica, esta membrana plasmática, es selectiva a las moléculas o partículas que van a ingresar a la célula. Este es como decir, es como tener una puerta en tu casa y que tiene un guachimán. Si viene, por ejemplo, un extraño y quiere entrar a tu casa, que es el interior de la célula, tiene que pasar por esta puerta y por este guachimán. Y este guachimán es el que decide, ah, ya, yo te conozco, tú puedes pasar. Yo no te conozco, tú no puedes pasar. Yo no te conozco, pero yo quiero que pases. Entonces le permite el pase. Esto significa que es una barrera permeable selectiva. Dentro de los componentes tenemos tres, que son los lípidos, los carbohidratos y las proteínas, que ahora mismo lo vamos a ahondar. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Todo está bien? ¿Podemos continuar? ¿Me pueden escribir por el chat, por favor? Muy bien, perfecto. Uy, ya. Entonces, continuamos con la composición de la membrana plasmática. Bien, entonces vemos acá, vamos a hablar acerca de los lípidos. Uy, acá se me escapó unas cositas, ya, no importa. Dentro de los lípidos tenemos una clasificación. Esta clasificación la he obtenido de su diapositiva de clase, que me parece que está excelente esta clasificación, pero como que no se entiende muy bien, como que está un poquito, como que no está tan agradable visualmente, ¿no? Entonces lo he tratado de adaptar para que ustedes lo puedan entender. Dentro de la clasificación, nosotros tenemos a los fosfolípidos, a los glicolípidos o glucolípidos y a los esteroles, ¿sí? Ahora, dentro de los fosfolípidos, nosotros vamos a encontrar a los glicerofosfolípidos y a los esfingolípidos. Dentro de los glicolípidos encontramos a los esfingolípidos y a los galactolípidos. Y dentro de los esteroles, nosotros vamos a encontrar al colesterol. Ahora, eh, en los glicerofosfolípidos, nosotros vamos a tener esa estructura. ¿Qué quiere decir glicerofosfolípido? Básicamente es una molécula de glicerol unida a dos ácidos grasos, unido a un fosfato, y este fosfato está unido a un grupo alcohol. Aquí tenemos una esfingosina que está unida a un ácido graso y a su vez está unido a un grupo fosfato y a una colina. Espero que se pueda ver de manera correcta el- la letra acá, que está un poquito chiquita, pero bueno, era para que no se malogre mucho el esquema. Luego nosotros tenemos aquí la esfingosina, que está unida al ácido graso, y a su vez está unida a un mono o un disacárido. En los galactolípidos, la estructura está conformada por un glicerol que está unida a dos ácidos grasos, también está unida a un mono o un disacárido y está unida a un grupo sulfato, ¿sí? Y por último, el colesterol, que esta su estructura es un poquito compleja, que está conformada por un grupo alcohol más un esterano más una cadena alifática. Otro nombre del esterano, que son estos anillos de acá, le van a conocer como el ciclopentano, el pentano penhidrofenantreno. ¿Sí? Ese es el nombre es el otro nombre del esterano. Y ahora, si ustedes pueden ver acá, el simbolito, ¿no? Que les estaba mencionando, que es importante que se lleven de aquí, de los fosfolípidos, específicamente de los esfingolípidos, es que la ceramida, que es un componente que ustedes lo van a ver en bioquímica, la ceramida está conformada por una esfingosina más un ácido graso. Ahora, importante,
un concepto importante dentro de los lípidos es la formación de las balsas lipídicas. Estas balsas lipídicas van a estar formadas exclusivamente por los esfingolípidos, ¿sí? Pregunta de examen. ¿Qué cosa podemos nosotros encontrar dentro de las balsas lipídicas en cuestión a su estructura? Es algo similar a esto, que son como, se podría decir como elevaciones, son como elevaciones que están formadas por lípidos, ¿no? ¿Y qué funciones van a tener estas balsas lipídicas? Bueno, la primera que es bueno, permite la organización de las membranas, también señalización celular y un concepto importante que es el sitio de entrada preferida para los virus. Ustedes recordarán de academia, bueno, están más fresquitos de academia, ustedes recordarán que los virus son parásitos intracelulares obligados, ¿cierto? Que requieren de la maquinaria celular para poder cumplir con su metabolismo, ¿cierto? Entonces, hasta ahí todo bien. Entonces, para que estos virus ingresen, necesitan una puerta por parte de la membrana plasmática para poder ingresar y hacer sus fechorías, se podría decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa puerta de entrada de los virus? Dentro de las tantas, una de ellas son las balsas lipídicas, ¿sí? Pregunta de examen, chicos, muy importante, ¿ya? Ahora, acá nos detenemos un poquito más. ¿Qué otro concepto importante deben de llevarse para el examen? Es el movimiento de los fosfolípidos, ¿sí? Habíamos dicho que, bueno, no voy a retroceder tanto, pero habíamos dicho que la membrana plasmática está conformada por fosfolípidos, ¿cierto? Es una bicapa lipídica que está conformada por fosfolípidos. Ahora, estos fosfolípidos no es que se van a quedar estáticos en su lugar. ¿Qué es lo que va a pasar? Básicamente es que estos fosfolípidos van a moverse, ¿sí? Van a moverse. Ahora, ¿qué tipo de movimientos van a tener estos fosfolípidos? Básicamente es rotación, difusión lateral, flip-flop y flexión. Para eso nosotros tenemos una imagen que, bueno, también lo ejemplifica muy bien en su diapositiva, en el cual se puede evidenciar el movimiento de los fosfolípidos. El primero de ellos, la rotación. Bueno, es entendible, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser la rotación? Es el movimiento del fosfolípido en su propio eje, como si fuera la Tierra, ¿cierto? Luego, la difusión lateral, que cabe precisar, es el movimiento más frecuente de los fosfolípidos. Este surge de lado a lado, de lado a lado. Luego tenemos el flip-flop, que es el movimiento entre monocapas. Es decir, este fosfolípido de acá pasa hacia arriba y este de arriba pasa hacia abajo. Vemos así, entre monocapas. Y para que esto suceda, existe una enzima responsable de este cambio o de este movimiento, que son las flipasas. Pregunta de examen. Y por último tenemos el movimiento de flexión. Básicamente el fosfolípido en su mismo lugar, sin moverse, está flexionándose, como si se estuviera encorvando. Hasta ahí todo bien, ¿tienen alguna duda? Continuamos, ¿les parece bien? Porque también tenemos que avanzar. ¿Cómo? Ah, ya. En la flexión, el fosfolípido, acá podemos ver dónde está el puntero, síganme. Este fosfolípido está en su lugar, está estático, ¿sí? No está rotándose, no se está moviendo hacia otro lado. Pero en su mismo lugar está flexionándose. Es como si nosotros nos estuviéramos encorvando. Nos encorvamos y nos ponemos erguidos. Nos encorvamos y nos ponemos erguidos. Si bien estamos estáticos en nuestro mismo lugar, dentro de nuestra columna vertebral, se podría decir, estamos haciendo un movimiento interno. ¿Sí? Eh, ya, perfecto, Kevin. Bien, entonces continuamos. ¿Hay alguna otra duda por ahí? Si no me confirman para continuar, me ponen una manito o todo bien. Ya, perfecto, perfecto. Continuamos. Ahora,
Dentro de las proteínas, ya hemos acabado con la parte de lípidos, ahora pasamos con la parte de proteínas. Dentro de las proteínas tenemos tres tipos de proteínas. Esta es una tablita que he elaborado para que ustedes lo puedan entender de manera correcta. Sí, tenemos tres proteínas. La primera, que son las proteínas integrales, tenemos también las proteínas periféricas y las proteínas ancladas a lípidos. Las proteínas integrales son aquellas que atraviesan la membrana plasmática en su totalidad. Atraviesan la membrana plasmática en su totalidad. Vemos acá, vemos acá, vemos acá. ¿Y en qué ejemplos usualmente nosotros vamos a encontrar las proteínas integrales? Los vamos a ver como transportadoras o como canales iónicos. Mucho más frecuentes como canales iónicos. Ahora, las proteínas periféricas son aquellas que se van a encontrar por fuera de la membrana plasmática, sea en el medio extracelular o en el medio intracelular. ¿Sí? Acá, cuidado, chicos, porque les pueden agarrar, les pueden decir. Las proteínas periféricas son proteínas que se encuentran solo en el medio extracelular. Falso, ¿sí? También se pueden encontrar proteínas periféricas en el medio intracelular. O sea, están por fuera de la membrana plasmática, tanto para afuera como para adentro, ¿sí? Y estas proteínas periféricas son aquellas que participan en los procesos de señalización celular. Recuerdan que habíamos dicho que una de las funciones de la membrana plasmática era participar en procesos de señalización celular. La, la estructura responsable de esto son las proteínas periféricas. Pregunta de examen. Y por último, las proteínas ancladas a lípidos. Esto es un poquito más complejo, me parece que no lo tocan mucho en su diapositiva, pero bueno, como parte para la vida, eh, estos les menciono en todos casos, ¿ya? Las proteínas ancladas a lípidos son aquellas que están localizadas por fuera de la bicapa lipídica, pero están unidas de forma covalente a una molécula de lípido. Es por eso que se llaman proteínas ancladas a lípidos. ¿Sí? Tenemos la proteína y está unida a un complejo lipídico. ¿Sí? ¿Y cuál es la función de estas proteínas? Básicamente actuar como reguladores enzimáticos y mantenerse en comunicación con el citoesqueleto. Bien, dentro de las proteínas, un subtema que tocan en su diapositiva, en su tema de clase, son las proteínas de los eritrocitos. Importante porque yo de verdad creo que acá les van a preguntar. Tenemos dos tipos de proteínas en los eritrocitos, proteínas periféricas y proteínas integrales. Ya hemos visto qué cosas son las proteínas periféricas. Son las que se encuentran por fuera de la membrana plasmática, tanto extracelular o intracelular. Creo que ahí ya quedó clavado el tema, ¿no? Y las proteínas integrales eran las que atravesaban la membrana plasmática. Listo. ¿Qué ejemplos tenemos, Brian, dentro de las proteínas periféricas? Tenemos la espectrina, la anquirina, la banda 4.2 y la banda 4.1. Y dentro de las proteínas integrales tenemos la glicoforina C y la banda 3. Ahora, se preguntarán, ¿por qué he resaltado a la espectrina con un resaltador, valga la redundancia? Bueno, pues porque la espectrina es el principal componente del citoesqueleto de los eritrocitos. Y lógicamente, esto es pregunta de examen. Atentos, chicos, no se me pierdan. La espectrina es el principal componente es el principal componente del citoesqueleto de los eritrocitos, ¿sí? Y recuerden qué tipo de proteína es una proteína periférica. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Se entiende la clasificación? Ya, perfecto. Gracias. Ahora, continuamos con las proteínas. Muy bien, gracias, Omar. Continuamos con las proteínas. Tenemos proteínas de transducción de señal, ¿sí? Son glucoproteínas integrales, ya saben qué cosas son proteínas integrales, que atraviesan la membrana, que van a transformar las señales extracelulares en señales intracelulares. Es decir, llega un ligando a la membrana plasmática. La membrana plasmática tiene que traducir la información del ligando para que dentro de la célula se comience a trabajar en formación de proteínas, etc. ¿Sí? Tenemos tres tipos de proteínas de transducción de señal. Tenemos los receptores acoplados a proteína G. Uy, acá, bueno, ahora vamos a ver los tres tipos. Tenemos los receptores acoplados a proteína G en primer lugar, ¿sí? ¿Qué hacen esos receptores acoplados a proteína G? Regulan
de manera indirecta la actividad de una proteína diana ligada a la membrana plasmática. Ahora, quisiera saber, con sinceridad, chicos, cuando ustedes han llevado la clase de membrana plasmática, ¿han comprendido lo que son los receptores acoplados a proteína G? ¿Me pueden escribir por el chat? Con sinceridad, ¿comprendieron en su clase? Ya, no, dice ahí Karina, no Marcos, no Jimena, no, ya. Está bien, chicos. Está bien. Los entiendo porque es un poquito difícil de entender a un primer momento. Ya. Acá el esquema que les voy a hacer les va a hacer entender, pero de una, ¿ya? ¿Y por qué les recalco tanto en proteína G? Porque la proteína G o los receptores acoplados a proteína G van a verlo en toda la carrera. Se van a acordar de mí, van a acordarse del primer repaso de ayudantía que han tenido y van a recordar que, eh, que acá lo van a ver, ¿sí? No se preocupen porque acá van a salir dominando proteína G, ¿sí? En toda la carrera se ve proteína G. Y es muy importante, ¿sí? Es sencillo, no le tengan miedo, no le tengan terror. Ya, pero présteme mucha atención, ¿sí? Tenemos la membrana plasmática, ¿verdad? Tenemos una membrana plasmática. ¿Qué cosa viene a hacer esto si atraviesa en su totalidad la membrana? ¿Una proteína periférica o integral? Integral, muy bien, porque atraviesa en su totalidad la membrana. Ahora, tenemos tres subunidades. Una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. ¿Sí? La subunidad alfa, beta y gamma en su conjunto es lo que llamamos proteína G. Entonces, sígame el puntero. Esto de acá que atraviesa la membrana es el receptor. Es un receptor, ¿cierto? Este receptor está acoplado a una proteína G. Es un receptor acoplado a una proteína G. Hasta acá creo que no hay alguna duda, ¿no? Es un momento descriptivo. Ahora, lógicamente, este receptor y esta proteína G están dormidos. ¿Por qué? Porque no hay actividad celular, no hay ningún ligando que llegue y desencadene una actividad. No hay nada, o sea, no hay nada, o sea, está estático, ¿sí? Y como está dormido, está inactivo, significa que la subunidad alfa está unida a una molécula de GDP. ¿Qué significa GDP? Guanosin difosfato, ¿sí? Cuando está inactivo, chicos, inactivo, sin actividad, significa que la subunidad alfa está unida a una molécula de GDP. Ahora, ¿qué pasa cuando llega un ligando? Supongamos una molécula llega, ¡pam!, se instaura y se acopla en el receptor. El receptor, como es su función, es recibir, recibe esta molécula, a este ligando. ¿Y qué es lo que hace? Básicamente separa las unidades. La proteína G se separa, ¡pam!, se separa. La subunidad alfa se mantiene acá y se separa de la subunidad beta y gamma. ¿Sí? Ahora, como ha llegado una molécula, un ligando, esta proteína G y este receptor están activos. Y como están activos, se cambia este GDP por un GTP, que es el guanosin trifosfato. ¿Sí? Ahora, esta subunidad alfa, como ya está activada con el guanosin trifosfato, va a ser la responsable eh, de buscar otra proteína. ¿Cómo se va a llamar esta proteína? Se va a llamar adenilato ciclasa. ¿Sí? Algunos libros, algunos textos lo mencionan como adenilil ciclasa, pero por lo general adenilato ciclasa. Entonces, esta subunidad alfa unida al GTP ha encontrado este adenilato ciclasa. Y este adenilato ciclasa va a ser el responsable de transformar el ATP intracelular en AMP cíclico. Y este AMP cíclico es el segundo mensajero que permite la cascada de reacciones. Me explico. Este AMP cíclico va a viajar y va a encontrar una organela diana, una organela objetivo, y le va a decir, ponte a chambear, ¿sí? Pero la chamba del receptor acoplado a proteína G termina acá. ¿Me han comprendido? ¿Quieren que repita una vez más? ¿Todo bien? Es importante esta parte, chicos, con sinceridad, la verdad. Ya, vamos a repetir de nuevo. Ya, tenemos la membrana plasmática, ¿cierto? Tenemos el receptor, que viene a ser una proteína integral, porque atraviesa la membrana, ¿cierto?
Ahora, este receptor está unido a una proteína G que consta de tres subunidades, alfa, beta y gamma. ¿Sí? Tanto alfa, beta y gamma conforman la proteína G. Hasta acá, espero que todo bien. Ahora, como vemos, este receptor está en su estado basal. No hay ninguna actividad, una actividad proteica, no hay ninguna actividad de nada. Entonces está basal. Como está basal, está inactivo todo este complejo. ¿Qué significa que está inactivo? Que la subunidad alfa está unida a una molécula de GDP, ¿sí? Inactividad significa que está unido al GDP, la subunidad alfa. Ahora, ¿qué pasa cuando hay actividad? Supongamos, viene un ligando, viene una molécula y se instala en el receptor. El receptor, como está acoplado a su proteína G, lo que hace es activar a la proteína G. Se separa la subunidad alfa del resto de las dos subunidades. Se separa. Y como ya está activa, se une a un GTP. Es como decir, le dice, chao, vete GDP. Yo quiero ahora con el GTP porque estoy activo. Y como ya está separado, la subunidad beta y la subunidad gamma quedan por un segundo plano. ¿Sí? Ahora, como está activo, esta subunidad alfa se pone a buscar una proteína específica. Esta proteína específica se llama adenilato ciclasa. Ahora, esta enzima, adenilato ciclasa, lo que hace es convertir el ATP intracelular en AMP cíclico. AMP cíclico. Y este AMP cíclico es el encargado de continuar con la cascada de reacciones. ¿Sí? ¿Hasta acá me han comprendido? Ya, perfecto. Espero que sí. Ya, justo acá me ha llegado una pregunta al interno, me dice, ¿hay alguno que trabaje con fosfolipasa C en lugar de adenilato ciclasa? Leí que GQ lo hace, pero no recuerdo muy bien qué exactamente era GQ. Sí, justamente, la adenilato ciclasa no es la única proteína que permite el cambio de ATP a AMP cíclico. También tenemos otra enzima, otra proteína, que es la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C, lógicamente, tiene una acción similar a la de adenilato ciclasa, que lo que hace es convertir el ATP en AMP cíclico, pero no es la misma, ¿no? No es lo mismo de que adenilato ciclasa. Ahora, dice, leí que GQ lo hace, pero no recuerdo muy bien qué exactamente era GQ. Ahora, eh, ¿qué cosa es GQ? Bueno, las proteínas G se dividen en GQ, GS y GI, ¿sí? Básicamente, GQ es la que trabaja con la fosfolipasa C. Tu pregunta está muy bien. GI significa que la proteína G está inactiva, es decir, que está unida con el GDP. Y GS, bueno, que trabaja con la adenilato ciclasa. Me dicen, ¿y la beta y gamma que cumplen después? Ya, miren. La subunidad alfa es la que busca las proteínas. Sin embargo, las unidades beta y gamma también por su parte buscan otras proteínas, pero para el proceso de la transducción de señal por proteína G, la que es más relevante es la proteína, la subunidad alfa. Pero la beta y gamma también buscan otras proteínas, algo así como la alfa, pero a otras proteínas. Ya, me dicen acá, ¿cómo se llama el proceso de cambio del ATP al AMP cíclico? Ya, miren, ¿ustedes recuerdan qué significa ATP de academia? Ya, muy bien, adenosín trifosfato. ¿Y qué sería AMP? ¿Les suena? Adenosín monofosfato cíclico. Adenosín monofosfato cíclico. Muy bien. Entonces, si estamos pasando de un estado de tres fósforos a un solo fósforo, ¿qué le estamos haciendo? Le estamos desfosforilando. Muy bien. Ese es el proceso de conversión de ATP a AMP cíclico. Me dicen por acá, ¿el GDP se transforma en GTP o son diferentes? Ya, puede existir que el GDP cambie a GTP, como que se deseche el GDP y se consiga otro que es el GTP. Por lo general sucede que el GDP cambia a GTP.
pero lo que ustedes deben de quedarse es que en su estado de inactividad está unido al GDP y en su estado de actividad al GTP. Ya. ¿Alguna duda más? ¿Todo bien hasta ahí? Lo importante es que me entiendan el proceso de las proteínas G. ¿Se ha comprendido, por favor, chicos? Ya, perfecto. Muy bien. Grande, grande, chicos. Ya. Ahora, continuamos con los receptores acoplados a enzimas. Estos receptores acoplados a enzima son, por lo general, proteínas transmembrana. ¿Qué significan transmembrana? Que son integrales. De paso único, es decir, o van de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Por lo general son de afuera hacia adentro, por algo son receptores, ¿cierto? La mayoría de ellas son proteínas quinasas. ¿Qué significa quinasa? Fosforiladora. Ya, acá dos cositas, espero que se quede para bioquímica, porque ustedes van a también llevar bioquímica. Existen dos tipos de enzimas. Las quinasas, que son fosforiladoras, es decir, agregan fósforo, y las fosforilasas que quitan fósforo. El ejemplo más claro de los receptores acoplados de enzima son los receptores tirosina quinasa. Pregunta de examen. Acá tenemos un esquema en la cual tenemos una membrana plasmática, tenemos los receptores tirosina quinasa. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos receptores tienen un dominio intracelular. Este dominio intracelular se junta, se unen ambos receptores para que llegue una molécula señalizadora. ¿Sí? Esta molécula señalizadora lo que hace es que la señal que está en el medio extracelular se traduzca al medio intracelular mediante la fosforilación de los residuos intracelulares, que son residuos de tirosina. Se fosforila esto y esto origina una respuesta intracelular. ¿Sí? ¿Se ha comprendido cómo es que funcionan los receptores acoplados de enzimas? Sí, no, ya. Ya, tenemos la membrana plasmática. Tenemos nuestros receptores tirosina quinasa, ¿cierto? Estos receptores tirosina quinasa tienen un dominio intracelular. Ven acá que dice Y. Ya, estos residuos intracelulares son residuos de tirosina. Residuos de tirosina. Ya, esto obviamente está en un estado inactivo. Pero ¿qué pasa cuando llega una molécula señalizadora, un ligando? Este ligando se une al receptor, porque estos son receptores. Se une el receptor. Ahora, no es que queda ahí, sino que tiene que pasar esta señal, este mensaje que le está dando el receptor tiene que traducirse para que se exprese en el medio intracelular. ¿Y cómo lo hace? Mediante la fosforilación de los residuos de tirosina. Estos residuos que teníamos acá los fosforilan. Y al momento de fosforilarse se genera la señal de respuesta celular. ¿Se entendió ahora sí? Ya, muy bien. Y por último tenemos a receptores acoplados a canales iónicos. Son llamados receptores activados por el ligando y regulan de manera directa el flujo de iones a través de la membrana plasmática. ¿Sí? Canales iónicos, lógicamente, el flujo de iones. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos a una membrana plasmática y tenemos a los receptores acoplados a canales iónicos. Llega llega un ligando, se instala en el receptor que está acoplado a este canal iónico. Y lo que hace este receptor es decir, ábrete y comienzan a pasar los iones. ¿Sí? Es como decir, tenemos una llave. Miren, para que ustedes lo entiendan. Esta es la puerta de su casa, esta es la llave de su casa y estos son sus amiguitos. ¿Sí? Los amiguitos de ustedes no pueden entrar a su casa si es que ustedes no abren la puerta, si es que ustedes no abren la puerta con su llave, ¿cierto? Pueden estar los amiguitos afuera de su casa, pero si ustedes no están ahí con ellos y no abren la puerta, ellos no van a poder pasar. Entonces, ustedes son los que permiten que se abra la puerta para que sus amiguitos pasen. ¿Sí? Es sencillo de entender.
Solamente llega la molécula señalizadora, abre la compuerta y pasan los iones. Ojo, son iones porque estos son canales iónicos. ¿Se comprendió lo de receptores acoplados a canales iónicos? Ya. Creo que con los ejemplos así chistosos se entienden, ¿no? Ahí sí me entienden, creo. Ya. Continuamos. Carbohidratos. Los carbohidratos, bueno, esto ya es un poquito más sencillo. Los carbohidratos son glúcidos, están unidos tanto a proteínas como a lípidos. Y por lo general los encontramos en el lado externo de la membrana, es decir, los que están para el lado extracelular. Tenemos tres tipos de glucolípidos, ¿sí? Tenemos a los glucoesfingolípidos, a los gliceroglucolípidos y a los glucofosfatidilinositones. ¿Cuál es el más importante de estos tres? Los glucoesfingolípidos. ¿Por qué? Porque son los más abundantes, los que encontramos en abundancia en células animales. Pregunta de examen. ¿Qué funciones cumplen los carbohidratos en la membrana plasmática? Bueno, el primero de ellos es que poseen cargas negativas que atraen cationes y agua del medio extracelular. Es decir, hacen que estas moléculas, tanto los cationes como moléculas de agua, se acerquen hacia la periferia de la célula. Y esto permite, pues, el ingreso de estos cationes y del agua. Luego, protegen a la célula de las lesiones, por ejemplo, en el intestino. Acá nosotros tenemos eh, una, bueno, células intestinales que están conformadas, o bueno, que tienen en su superficie microvellosidades. Esto ustedes lo van a ver en histología. Las microvellosidades permiten el aumento del área de absorción de la célula, ¿sí? Y a su vez, eh, como tienen componentes de carbohidratos, se protegen de las lesiones que puedan haber en el intestino. Por lo general, lesiones físicas que pueden ser causadas por las heces o por algún tumor extraño, ¿sí? Luego, los carbohidratos, importantísimos, chicos, marcadores de identidad de la célula. ¿Y cómo funcionan como marcadores de identidad? Mediante el complejo mayor de histocompatibilidad. Esto ustedes lo van a ver a más detalle en inmunología, me parece que también, me parece que en histo, ¿sí? En fisio también creo. Pero así a fondo lo van a ver en inmunología. Casi todo inmuno es complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Y por último, otra función importantísima es la diferencia entre grupos sanguíneos, ¿sí? Gracias a los carbohidratos, nosotros podemos tener el sistema conocido como el AB0 o el ABO, ¿cierto? Listo. Hemos terminado composición y organización. ¿Tienen alguna duda para pasar a transporte? Ya nos está ganando la hora también. Ya, muy bien. Espero que sea así, chicos. Gracias, Omar. Gracias, Flavia. Gracias, Alessandra. Ya. Continuamos entonces con transportes. En transporte es un poquito más rápido, ya para también pasar a las preguntas. Tenemos un cuadrito muy bonito que también elaboré, que simplifica casi todo lo que es transporte. Tenemos un transporte pasivo y un transporte activo. Principal diferencia entre transporte pasivo y transporte activo es que el transporte activo requiere de un gasto de energía. En cambio, el transporte pasivo no. ¿Qué tipos encontramos en el transporte pasivo? Difusión simple y difusión facilitada. Sí, esto creo que se acuerdan de academia, ¿verdad? Ahora, el transporte pasivo, justamente porque es sin gasto de energía, ocurre a favor de la gradiente de concentración. Es decir, desde el lugar donde hay mayor cantidad de soluto al lugar donde hay menor cantidad de soluto. Por otro lado, el transporte activo, como usa energía, esa energía es usada para mover los solutos en contra de la gradiente de concentración. Es decir, de un lugar donde hay menos concentración de soluto a un lugar donde hay más concentración de soluto. En la difusión simple, los iones no atraviesan la membrana, y en la difusión facilitada, como su nombre propiamente lo dice, facilitada, es que está facilitada por algo. ¿Qué cosa lo facilita? Las proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Integrales. Ahora, ejemplos de difusión simple es el movimiento de gases, moléculas hidrofóbicas, moléculas polares pequeñas.
Y en la difusión facilitada nosotros encontramos los canales iónicos y los carriers. Canales iónicos, ¿recuerdan cuáles eran? ¿Cómo eran? ¿Cómo funcionaban? Permitían el paso de iones, ¿cierto? Era una estructura como un canal, como un tubo, que permitía que los iones pasen de afuera de la célula hacia adentro de la célula. Ahora, dentro de la difusión facilitada, nosotros lo vamos a encontrar como tipo uniporte, ¿sí? Porque esto de cotransporte, que comprende simporte y antiporte, es parte del transporte activo secundario, ¿sí? La difusión facilitada se caracteriza por ser de tipo uniporte. ¿Y qué es lo que hace? Está moviendo una molécula de un lugar a otro a favor del gradiente de concentración mediante el uso de una proteína. En este caso es integral. El ejemplo más característico, más clásico de difusión facilitada es el transporte de glucosa mediante los GLUT, perdón. ¿Qué cosas son los GLUT? Los glucotransportadores. Ahora, ustedes habrán visto en su diapositiva y bueno, en los libros también, tanto de biología celular como en los libros de bioquímica, los GLUT son una gran cantidad de tipos, o sea, tienen una gran cantidad de tipos, dentro de los cuales yo he destacado estos cuatro, ¿cierto? Estos cuatro son el GLUT1, el GLUT2, el GLUT4 y el GLUT5. Y se van a acordar de mí cuando lleven bioquímica, que los que más van a ver acá, los que van a ver a cada rato son GLUT4, sobre todo GLUT4, GLUT4, GLUT2 y por ahí GLUT1. También GLUT5, pero sobre el que más van a ver es el GLUT4. Y es por eso que lo he puesto con simbolito de examen. GLUT4, ¿en dónde lo encontramos? En los músculos. GLUT2 y GLUT5, intestino delgado. Y el GLUT1 en el cerebro. Por ahí les pueden preguntar, ¿dónde está encontrado el GLUT1 en el cerebro? En mayor abundancia. Ahora, el transporte activo. Les había dicho que tenemos transporte activo primario y transporte activo secundario. El transporte activo primario es el que nosotros conocemos como ATPasa. Todo lo que nosotros veamos que tenga al final ATPasa, 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 ATPasa es transporte activo primario. Ahora, ¿qué es lo que hace este transporte activo primario? Bombean iones en contra de su gradiente de concentración, ¿sí? Pero mantienen el potencial electroquímico. Aquí nosotros tenemos tres clases, la clase P, la clase ABC y la clase V. Ahora, en la clase P nosotros tenemos a la bomba de sodio-potasio ATPase. Y también tenemos a la otra bomba que es de hidrógeno-potasio ATPase. En la clase ABC lo encontramos en las membranas de las células eucariotas. Y las de la clase V las encontramos en organelas. Espero que vean la diferencia acá. En una encontramos en la membrana de las células eucariotas, es decir, del compartimento general celular. Y en el otro, en la clase V, lo encontramos en las organelas. ¿Sí? Transfieren hidrógeno. Ahora, el transporte activo secundario, a diferencia del primario, ¿cómo lo van a diferenciar? Bueno, en primer lugar, porque no tiene el sufijo ATPase. Y además de que utiliza un gradiente electroquímico generado por el transporte activo primario para mover las moléculas en contra de su gradiente. Acá nosotros tenemos los famosos cotransportadores. El famoso SGLT1, el cotransportador de sodio glucosa tipo 1, que encontramos en la membrana de los eritrocitos. ¿Qué es lo que hace este transporte activo secundario? Básicamente aprovecha el movimiento del sodio del medio extracelular al medio intracelular y con esa fuerza que el sodio está pasando, permite que la glucosa ingrese a la célula. Que la glucosa ingrese a la célula. Ahora, la glucosa ingresa a la célula y bueno, ya hace todo su metabolismo. Y miren por acá, nosotros encontramos un GLUT2 por acá. Este es el metabolismo de los carbohidratos que van a ver en bioquímica. Desde ya les adelanto. Vemos un GLUT2. ¿Qué es lo que hace este GLUT2? Movilizar la glucosa desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula. ¿Sí? Pero bueno, esto no es lo que me quería centrar. Lo que me quería centrar en el transporte activo secundario es esto, el SGLT1, que es el ejemplo más claro del transporte activo secundario. De nuevo repito, ¿qué es lo que hace? Aprovecha la fuerza de movimiento de un ion de un lugar a otro para mover otro ion, otra molécula. ¿Hasta acá me han comprendido?
Me comentan, por favor, o reaccionan. Ya, perfecto, perfecto, chicos, muy bien. Ahora, entonces, continuamos con las preguntas. Ya, les voy a dar 15 segundos para que ustedes resuelvan la pregunta. Les leo. En todas las membranas biológicas encontramos dos grandes grupos de sistema de transporte facilitado. ¿Cuáles son? A ver, 15 segundos. Ya, muy bien. La respuesta es la B. Si ustedes se recuerdan en lo que habíamos visto en la clasificación de difusión simple facilitada, dentro del sistema de la difusión facilitada había mencionado dos tipos de subclasificación. Teníamos los canales iónicos y los carriers, que, bueno, traducidos son los transportadores. Muy bien, chicos. La siguiente pregunta, 15 segundos. La membrana plasmática puede ser caracterizada por, ya, piénsenla bien, no se apresuren tanto en dar la clave, puede parecer muy sencilla, piénsenla bien. Ya, acá todos marcaron la D. La respuesta acá es la C. Ya, vamos a analizar cada una por una, la, cada una de las claves, ¿ya? Dice, la membrana plasmática puede ser caracterizada por estructura bilaminar con microscopía electrónica de transmisión. Ya, microscopía electrónica de transmisión. ¿A ustedes les suena microscopía electrónica de transmisión? ¿Hemos mencionado en algún momento microscopía electrónica de transmisión? No, ¿cierto? La microscopía electrónica de transmisión se usa para otras cosas, no para, para mostrar la estructura bilaminar de la célula. Siguiente, la presencia de carbohidratos principalmente en la forma de grupos azucarados libres. Descartamos totalmente. ¿Por qué? Porque los carbohidratos, como les había mencionado, estaban unidos por lo general a lípidos y también, bueno, a proteínas, pero por lo general a lípidos, no están de manera libre. Ya. La clave de lípidos interpuestos en una bicapa proteica. Bicapa proteica. Chicos, ¿hemos hablado de bicapa proteica o de bicapa lipídica? Lipídica. Lipídica, ajá, así es, Milagros. Muy bien, Brigitte. Hemos hablado de bicapa lipídica. Acá lo que hice fue cambiar la palabra nada más. Si para que sea correcta, hubiera sido proteínas interpuestas en una bicapa lipídica. Ahí podría ser correcto, ¿sí? Pero acá no, pues no hemos hablado de bicapa proteica, sino bicapa lipídica. La clave C es la correcta. Dice una doble capa de lípidos, muy bien, bicapa lipídica, que sirve de barrera a moléculas solubles en agua. Muy bien, está bien. ¿Por qué sirve de barrera a moléculas solubles en agua? Recordemos cómo son la composición de los fosfolípidos que están dentro, el componente principal de las bicapas lipídicas. ¿Qué es lo que hace? Tenemos una cola y una cabeza, ¿cierto? La cabeza es básicamente lo que repele. Y las colas son los que están en el medio, son lo que permite el flujo, ¿sí? Pero las cabezas son los que repelen. Sirve de barrera a moléculas solubles en. Muy bien. ¿Se entendió? A ver, ¿se entendió la pregunta? ¿Se entendió el análisis? Ya, muy bien. Continuamos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones caracteriza correctamente las proteínas de membrana? A ver, responden. Ya, dicen por ahí la D, la B, B, D, B, D, ya.
La clave es la B. Ya, tranquilos chicos, vamos a analizar uno por uno. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones caracteriza correctamente las proteínas de membrana? La primera, su contenido es constante en células con distintas funciones. A ver, acá analicemos un poquito. Em, si tenemos células con diferentes funciones, ¿ustedes creen que las, las proteínas sean iguales en todas? No, ¿verdad? Descartamos la A. La clave C. Las proteínas pueden eliminarse completamente de la membrana mediante procedimientos de extracción suaves. Ustedes, a ver, en primer lugar, ¿ustedes consideran que las proteínas se puedan quitar así por así de la célula? No, ¿verdad? Y menos por procesos de extracción suaves. O sea, ¿cómo vas a quitar una proteína de una bicapa lipídica? La clave D. Las proteínas de membrana incluyen proteínas integrales asociadas con la superficie extracelular. Recordemos que teníamos dos tipos, bueno, tres tipos de proteínas de membrana. La primera, que eran las proteínas integrales, que son las que atravesaban totalmente la membrana celular, la membrana plasmática. Las proteínas periféricas, que son justamente lo que dice acá, que se encontraban en eh, la superficie exterior de la membrana, tanto en la zona extracelular como en la zona intracelular. Y las proteínas ancladas a lípidos. ¿Sí? Esta está incorrecta porque las integrales no son las que están asociadas con la superficie extracelular. Serían en todo caso las periféricas. La clave B es la correcta. Nos dice, las cadenas polipeptídicas se pueden extender a través de la bicapa lipídica una o múltiples veces, ¿sí? Y justamente, a ver, no, ya, bueno, justamente vamos a retroceder un poquito más. Justamente, aquí está el ejemplo claro. El ejemplo claro son los receptores acoplados a proteína G. Que un dato curioso es que estos receptores se pliegan 7 veces en la membrana plasmática. ¿Sí? Pueden no solamente estar pasando una vez, sino, uy, 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 sino más de una vez. Ya. A ver, chicos, siguiente pregunta. Ah, ¿se entendió hasta acá? ¿Se entendió por qué no es la D y sí es la B? Ya. Siguiente pregunta. ¿A qué clase de transportador pertenece la bomba sodio-potasio ATPase? Ya, de cajón todos, de una, la A. Muy bien, chicos. Clase P. Me parece que es la última, o bueno, la penúltima. Perdón, qué proteína es la más abundante del citoesqueleto de los eritrocitos y a qué tipo pertenece? Ya la sé. Esto también se lo dije de clave, ¿no? De pregunta examen. Espectrina y de tipo periférica. Y por último, esta era la última. ¿Qué enzima se encarga del movimiento de fosfolípidos entre monocapas? ¿Recuerdan? Muy bien. La flipasa. ¿Y cuál era el movimiento? ¿Se acuerdan qué tipo de movimiento era? Flip-flop. Perfecto, chicos. Muy bien. Muy bien, chicos. Han estado bien. Me alegra que hayan estado contestando. Espero que se haya entendido sobre todo la parte de proteína G, que es muy importante. Y bueno, si tienen alguna duda, lo pueden escribir mediante las redes sociales o si acá, antes de que ingrese mi compañero. Eso sería todo, chicos. Éxitos en su examen, éxitos en su examen. Ya, va a entrar mi compañero Alan, va a hacer su parte de su repaso. Y bueno, yo paso a retirarme, chicos. Muchas gracias a todos por su atención. Recording stopped.